Libro de Malaquías, capítulo 3, abran sus Biblias, hermanos. Hemos dado lectura en estos versos desde el verso 1 hasta el verso 4. Vamos a meditar, hermanos, en todo el libro de Malaquías, el último libro, hermanos, del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que especialmente tienen sus hijos, han visto jugar a ellos con rompecabezas? De un tiempo hasta hoy los rompecabezas, hermanos, también están mejorando, están saliendo nuevas formas de rompecabezas. Antes los rompecabezas, hermanos, eran grandes y se podía armar fácilmente. Hoy en día ya no. Hoy en día, hermanos, los rompecabezas son muy pequeños y necesitamos unas mesas grandes para poder armar. Y para armar un rompecabezas, hermanos, por lo menos de 1000 piezas, si es que alguna vez tú lo has visto, hermanos, necesitamos una plataforma grande y ver qué es lo que tiene, o qué dibujo, o qué forma va a ser ese rompecabezas. Y hermanos, para finalizar de armar un rompecabezas, necesitamos de mucha paciencia, decisión y determinación clara, una visión a dónde estamos yendo al armar todas esas piezas. Concentrarnos, hermanos, cada una de esas piezas que son tan independientes, pero al final arman, hermanos, algo que nosotros vamos a ver. Asimismo, hermanos, son las Escrituras. Así es la palabra del Señor. La Biblia no es solo una colección de libros, hermanos, aislados y separados. La Biblia, hermanos, no es un conjunto de libros que cada pieza, hermanos, es diferente y es aparte. No, es como un rompecabezas, hermanos, que cuando nosotros vamos a leer la Biblia, cada pieza tenemos que ir poniendo en su lugar, y cada pieza que va a estar poniendo en su lugar nos va a ayudar a entender, hermanos, la voluntad del Señor. En su conjunto, hermanos, estos libros son muy armoniosos y nos van a revelar, hermanos, la persona de Dios, nos van a revelar el plan de Dios, nos van a revelar los hechos y eventos reales, hermanos, de lo que Dios ha hecho en esta tierra, y nos van a revelar, hermanos, el plan perfecto de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que Él quiere de nosotros. La Biblia, hermanos, nos va a ayudar a entender lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué quisiera Él de nosotros? La Biblia no nos va a ayudar a entender qué es lo que nosotros quisiéramos de Él. No, hermanos. Antes de poder, hermanos, leer la Biblia, no tenemos que nosotros imponer lo que quisiéramos que diga para nosotros, sino, hermanos, tenemos que nosotros buscar lo que Él quiere de nosotros. Y el libro de Malaquías, hermanos, no es la excepción. El libro de Malaquías, en su mensaje, forma parte de la gran historia, hermanos, del amor de Dios vindicado por un juicio. Este libro, hermanos, apunta al amor de Dios, mostrándonos a Cristo, hermanos, y su evangelio, y ese amor, hermanos, vindicado por un juicio. Hoy en día muchos manejan, hermanos, utilizan el amor de Dios, pensando que ese Dios de amor va a hacer lo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, Malaquías nos va a mostrar ese amor de Dios, hermanos, como Él quiere que sea para con nosotros. Por eso ese amor de Dios, vamos a ver en este libro de Malaquías, hermanos, que va a ser vindicado por un juicio.
¿Y cómo, hermanos, es esto? Un profeta va a exponer en primer lugar el pecado del pueblo. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, que este amor de Dios, vindicado por un juicio, nos trae promesas, hermanos, a través de un mensajero. Y en tercer lugar, vamos a ver, hermanos, que este amor de Dios trae una salvación, hermanos, que va a venir muy pronto y al final va a venir con su juicio. Por eso, hermanos, puse el título de este sermón: el amor de Dios vindicado por un juicio. Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2, en la primera parte. El autor está empezando, hermanos, con algo muy contundente en lo que está diciendo, hermanos, este pueblo y lo que está diciendo Dios. Dice, hermanos, el versículo 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Yo os he amado, dice el Señor, y ustedes están diciendo, ¿en qué nos has amado? Esta es una pregunta, hermanos, crucial para cada hijo de Dios, en la que está mostrando, hermanos, la posición en la que está este hijo de Dios. El libro de Malaquías fue escrito, hermanos, en uno de los periodos más tristes de su historia y más oscuros de la historia de Israel, hermanos. Este libro, hermanos, fue escrito, hermanos, a una nación escogida por Dios. Este libro, hermanos, nos muestra una nación que Dios ha elegido para que sea la sede de su reino, la capital de su reino. Génesis capítulo 12 lo dice: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Al que te bendijere, yo voy a bendecir, y al que te maldijere, yo voy a maldecir. Así que anda y tienes que ser bendición a todas las naciones. Tú vas a ser la sede, la capital de mi reino en esta tierra. Sin embargo, hermanos, este pueblo había fallado en su misión. La misión de este pueblo era, hermanos, reflejar la imagen de Dios en esta tierra. La misión del pueblo de Israel era reflejar la gloria de Dios en esta tierra. Pero, hermanos, no pudieron hacerlo, mucho menos han querido hacer lo que Dios había pactado con ellos. Ellos querían, hermanos, hacer su propio reino, y Dios los permitió que hagan su propio reino del modo como ellos han pensado hacer su propio reino. Ellos vivieron su forma propia de vida como ellos querían, y Dios los ha permitido que hagan eso. Y Dios, hermanos, los entregó por esas causas a manos de los babilonios. La ciudad de Jerusalén cayó, hermanos, en manos de hombres depredadores. Cayó, hermanos, en manos de hombres sedientos de poder. Estos hombres, cuando gobernaban a Israel, hermanos, lo único que querían era enriquecerse, y tenían el poder político, económico, social. No había justicia. Cada cual buscaba su tajada, hermanos, y el pueblo estaba otra vez cautivo. Sin embargo, hermanos, esta gente que estaba gobernando este pueblo no tenían compasión por este pueblo. La prosperidad estaba, hermanos, campeando. Muchos estaban siendo más ricos y tenían más plata, pero no había, hermanos, justicia. Sin embargo, hermanos, Dios, aún así que este pueblo pensaba que Dios aún todavía no les estaba amando, Dios vuelve a tener compasión y misericordia a este pueblo. Después de 70 años de cautiverio, de 70 años de sufrimiento, hermanos, se reconstruyen las puertas, las murallas de la ciudad, el templo y el altar. Y este pueblo ahora había sido rescatado una vez más
por su Dios, por su rey. Pero otra vez más se volvieron a apartar de su Salvador. Otra vez más, hermanos, se volvieron a alejarse. Por eso, hermanos, Malaquías está mostrando como profeta el pecado de este pueblo. Está mostrando, hermanos, Malaquías cómo este pueblo de Israel, que regresaron de Babilonia después de 70 años, ahora están libres, hermanos, no quieren obedecer a Dios. No quieren seguir a Dios. Una actitud, hermanos, de cómo se puede pensar de un hijo, hermanos, que está siendo tan amado, y el hijo dice: ¿en qué me has amado? Es como cuando nosotros, hermanos, a nuestros hijos les damos el pan de cada día, trabajamos y luchamos por ellos, les damos un estudio, les damos, hermanos, todos los medios para que ellos, hermanos, salgan profesionales, les damos todos los medios para que ellos sean buenos cristianos. Hermanos, les enseñamos la Biblia, les enseñamos las doctrinas. Pero estos hijos, hermanos, pecan. Y encima nos dicen: pero papá, ¿tú qué has hecho por mí? ¿En qué me has amado? ¿Qué me has dado? Tú no me has dado nada. ¿Cómo puedes sentirte, hermano, como papá, como mamá, cuando un hijo te dice: ¿en qué nos has amado? ¿Qué me has dado como padre? Tú no me has dado nada como padre, pero sin embargo, hermanos, nuestro sufrimiento, nuestro sacrificio por ellos ha sido tal que, hermanos, encima nos reclaman. Encima, hermanos, nos reprochan. Por eso Malaquías está abriendo con estas palabras bien directas y está diciendo: yo les he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? El reclamo, hermanos, de este pueblo era un reclamo vergonzoso. Qué vergüenza ese hijo que, hermanos, ha recibido todo de su padre, sin embargo ahora está reclamando. Pero Dios, frente a este hijo que está reclamando, está mostrando siempre, hermanos, su amor, su lealtad a sus pactos. Cuántas veces este pueblo ha caído, el Señor mantenía sus pactos y sus compromisos con este pueblo. Y este profeta ahora muestra cuáles han sido, hermanos, sus reprensiones de parte de Dios. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? Y en todo el libro de Malaquías nos muestra. En primer lugar, hermanos, hay seis cosas que este pueblo estaba haciendo, y estaba Malaquías disputando estas cosas. Nosotros, hermanos, para encontrar y entender el verdadero amor de Dios, y lo que eso hace Malaquías es, hermanos, entender y mirar la magnitud de nuestro pecado. Mientras no entiendas y no veas la magnitud de tu pecado, no vas a poder entender el amor de Dios, mucho menos su justicia. Capítulo 1, versículo 2 al 5. Malaquías, ¿qué está haciendo? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Hermanos, aquí Malaquías está comenzando a difundir, a decir la realidad del amor de Dios. ¿Cuál es esa realidad del amor de Dios? Es que, hermanos, dice aquí: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Lo que aquí Malaquías está diciendo, hermanos, que el amor de Dios es electivo. No es que tú has elegido para que Dios te ame, tú no has decidido para que Él te ame. Él nos ha elegido a nosotros, Él nos ha escogido a nosotros por amor. Antes de que este mundo fuese, hermanos, Dios ya nos había elegido.
Dios ya había pensado, ya tenía en su mente, en su corazón, hermanos, nuestras vidas. Y por esa elección, hermanos, ahora entonces los hijos deberían de obedecer, y una obediencia, hermanos, pues bien fundamentada. Esa obediencia debería de radicar, hermanos, en una buena adoración hacia Dios. Dios ha exigido, hermanos, que el pueblo de Israel sepa adorar, lo adore y le obedezca. Sin embargo, hermanos, este pueblo no quiso. Estaba lejos de eso. Un pueblo, hermanos, que había sido siempre amado, ahora está reclamando. ¿Y cómo, hermanos, reclama? Sencillamente, sus ofrendas y sus diezmos eran débiles. Eran, hermanos, hipócritas en su adoración. Eso es lo primero que Malaquías está detectando. En el versículo 6 del capítulo 1 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, el otro pecado que estaban cometiendo ellos era, hermanos, que estos sacerdotes estaban disculpando los pecados del pueblo. El pueblo estaba violando, hermanos, los pactos que había hecho con Leví. Ustedes, si se acuerdan, hermanos, los pactos que había hecho con Leví de Deuteronomio capítulo 5, era que el pueblo, cuando, hermanos, pecaba, ellos tenían que presentar animales perfectos, sin ningún defecto. Sin embargo, este pueblo, hermanos, estaba presentando animales con defectos: ciegos, sordos, cojos, mancos. Encima, cuando, hermanos, tenían que presentar, hermanos, en su perfección el sacrificio por sus pecados, ellos tenían que comer en familia, tenían que disfrutar después del sacrificio, pero este pueblo no estaba haciendo eso. Entonces un hermano venía y decía: pero mira, pastor, estito nomás yo estoy haciendo, mira, es que estito nomás tengo, es que no tengo tiempo. Y bueno, pues el pastor dice: sí, está bien, hermano, anda nomás, peca nomás, tranquilo nomás, no pasa nada, aquí yo no voy a decir nada. El sacerdote estaba diciendo eso. Estaban violando la ley. La tercera discusión que Malaquías, hermanos, muestra a su pueblo es que él estaba condenando, hermanos, los casamientos mixtos. Capítulo 2, versículo 10 al 16. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 10: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Profanamos el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Hermanos, este pueblo estaba corrompido en el matrimonio. Había casamientos mixtos, una infidelidad al pacto sagrado del matrimonio con Israel. Hermanos, el divorcio para ellos era lícito, pero para Dios es ilícito. Hoy en día, hermanos, es fácil para nosotros aceptar un matrimonio, hermanos, que no cumpla todos los requisitos. Pastor, me quiero casar, pero como que me voy a casar es incrédulo. Ya, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay miembros en la iglesia, trae nomás, lo vamos a ganar para el Señor. Es que todavía no me voy a casar porque no quiero todavía cumplir con el Señor porque me falta platita. Mixto. O sea, mezclado con el mundo. Hermanos, eso es desleal. Eso es vergonzoso. Es como cuando tú estás diciendo, Dios te está diciendo: yo te amo, yo te he dado una esposa, te he dado hijos, te he dado una iglesia, pero tú eres conmigo un desleal. Y me dice: Señor, ¿en qué me amas? Porque no estás cumpliendo lo que es en tu matrimonio. No estás
estás cumpliendo los requisitos fundamentales de tu matrimonio. En otras palabras, cuando no cumples eso, le estás reclamando al Señor: Señor, ¿en qué me amas? Tú no me amas, nunca me has amado. Sin embargo, Dios nos está dando, hermanos, todo lo necesario. Nos ha bendecido desde los lugares celestiales. Nos ha dado su salvación. Nos ha dado a su Hijo. Y nosotros estamos aquí, pero hermanos, seguimos reclamando. Malaquías está mostrando, hermanos, estos casamientos mixtos y está advirtiendo, hermanos, que cuando hay eso en una iglesia, las ofrendas, hermanos, son inaceptables. Todo lo que estamos haciendo para Dios no es acepto. Dios no lo acepta. Este pueblo estaba diciendo eso, hermanos. Ahora es más. Vamos al verso 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hermanos, Malaquías está ampliando, está detallando el pecado que están cometiendo. Ahora, esto no nos gusta. Que nuestro pecado sea ampliado, sea detallado. No, pero ¿por qué puedes juzgar, pastor, sobre este pecado? No se juzga. Hay que nomás ocultar. Malaquías está ampliando el pecado, hermanos, y está acusando al pueblo. ¿Por qué? Porque, hermanos, un día Dios va a vindicar con juicio los pecados. Un día Dios va a vindicar con juicio a aquellos creyentes, hijos que están reclamando, sabiendo que Dios nos ama y aún todavía reclamamos. El Señor va a venir a juzgarnos, no solo como juez, sino también como testigo contra aquellos todos adúlteros, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, el Señor quiere purificar. El Señor está buscando, hermanos, nuestra santidad. Capítulo 3, en el versículo 6, ahí encontramos la quinta disputa. Capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, tan ciego es el Hijo de Dios muchas veces. No, yo estoy bien nomás. Claro, me está yendo bien en mi trabajo, me está yendo bien en mis negocios, estoy prosperando, y por esas ocupaciones que tienes, dejas la obra del Señor, dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de congregarte, dejas de buscar la voluntad del Señor para tus hijos. Sin embargo, estás prosperando y estás diciendo: no, Señor, yo estoy bien nomás, ¿por qué voy a volverme a tus pies? No, yo ya he conocido al Señor, ya me he convertido. ¿Por qué yo tengo que pasar un discipulado? ¿Por qué tengo que aprender la Biblia si ya soy hijo de Dios? Soy salvo, siempre salvo. Hermanos, Malaquías está diciendo que esa actitud tiene juicio. Cuando hay esa actitud, Malaquías termina diciendo, hermanos, que hay una negligencia de dar y servir al Señor. Malaquías está diciendo, hermanos, por eso ustedes no dan sus ofrendas, no dan sus diezmos.
Pero si ustedes se volverían, si ustedes serían conscientes de lo que Dios dice, cómo debemos obedecer, entonces Dios abriría las ventanas de los cielos y caería y sobreabundaría bendición sobre ustedes. Ustedes me sirven como cansados. Ustedes me sirven como enfermos. No hay, hermanos, prosperidad porque están bajo maldición. Vuélvanse a mí, dice el Señor, que yo me volveré a ustedes. Y la última discusión, el último pecado que les muestra Malaquías, está en el capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Había hermanos en el pueblo quejumbrosos, que a pesar que estaban ellos prosperando, hermanos, se quejaban. Que a pesar que podían dar, seguían quejándose. Hermanos, esa actitud de aquel que aún todavía está recibiendo bendición material de Dios y encima se queja y dice que no hay y quiere más, hermanos, ese hijo de Dios quiere evitar la justicia de Dios. Aquel que se queja teniendo más quiere evitar el castigo de Dios. Pero aún, hermanos, así serán juzgados. Pero aquellos que en verdad están obedeciendo, aquellos que en verdad han visto su pecado, esa realidad de su pecado, hermanos, el Señor dice, los va a libertar. Capítulo 4 hace un resumen. Malaquías, de los puntos más principales que este profeta está diciendo. Les recuerda la ley de Moisés, en el cual, hermanos, él pone su enfoque de estas disputas. La ley dice esto y ustedes no están cumpliendo. Y recuerda las promesas que Dios ha hecho a Elías, que vendrá, hermanos, un Señor con juicio. Ahora, hermanos, así nos muestra nuestros pecados nuestro Señor. Así somos como este pueblo, que a pesar que el Señor nos ama, nosotros aún todavía decimos, Señor, ¿en qué nos has amado? ¿Qué cosa me has dado? ¿Por qué? Porque necesito más. Y cuantos más pasan los días, necesito más. Y cuanto más encontramos negocio, trabajo, necesitamos más. Y cuando esa actitud al Señor le estamos diciendo, Señor, ¿en qué nos has amado? Hermanos, este pueblo ha sido tan falta de vergüenza que aún le está reclamando a su Dios, que durante todos estos años, aún de cautiverio, Dios ha sido leal y fiel a sus palabras, a sus pactos y a sus compromisos. Ahora, frente a este pecado que este pueblo está mostrando, hermanos, Dios va a cumplir aún su plan, su pacto, su compromiso con su pueblo. Frente a este pecado tan grande, hermanos, frente a esta gente tan cínica, hermanos, Dios aún va a cumplir su plan enviando al mensajero. Esta es la promesa, hermanos, de un mensajero. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? He aquí, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios es misericordioso, hermanos, pero su misericordia siempre va a ir de la mano con su justicia. El amor de Dios, hermanos, siempre va a ser vindicado con un juicio. Porque, hermanos,
si no hubiera una misericordia con juicio, entonces es corrupción. Y eso es lo que pasa en todo medio, en nuestros países, en todo el mundo. Solo queremos misericordia, solo queremos favores, solo queremos recibir, pero nunca queremos, hermanos, ser responsables de nuestros deberes. Nunca queremos, hermanos, asumir lo que somos como ciudadanos, como hijos de Dios. Y cuando no hacemos eso, hermanos, entonces estamos corrompidos. Tiene que haber justicia. Por eso, hermanos, Malaquías está anunciando en el capítulo 3, en el versículo 5, vamos a dar lectura. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En aquel día, hermanos, los malos van a ser juzgados. Ese día, hermanos, va a ser un día temido, un día de miedo, donde todos los detractores del Señor se van a enfrentar a Él y serán derrotados. Ese día, hermanos, serán juzgados con la vara de perfección. Ese día no habrá más faltos ni pecadores. Ese día cuando el Señor venga. Pero ese día del juicio, está diciendo aquí Malaquías, será después de la llegada de un mensajero. El juicio de Dios se verá después de que venga un mensajero, cuyo trabajo del mensajero será preparar el camino para la venida del Señor. Y este mensajero va a despertar a esos corazones que van a temer al Señor. Después de este mensajero va a haber un juicio. Esto es un libro de esperanza para este pueblo de Israel y para nosotros también. Cuando dice que este mensajero va a preparar el camino para la venida del Señor, va a preparar el camino para que se haga justicia, va a preparar el camino para la muestra más grande de amor hacia el mundo, vindicando ese amor a través de un juicio. Y eso vemos más adelante en el Nuevo Testamento. Juan aparece, hermanos, Juan el Bautista entra en escena y él prepara el camino, hermanos, para el Señor, a ese Dios hecho carne, en la que, hermanos, él ahora va a recibir todo el castigo por la rebeldía de este pueblo, y va a recibir allá en la cruz, hermanos. Y el Señor otra vez más está cumpliendo, hermanos, sus planes, sus pactos que son inmovibles y eternos, hermanos. Entonces está cumpliendo ahora lo que la palabra del Señor dice, hermanos. La salvación no depende de nuestra conducta, de lo que nosotros hacemos. La salvación no es por obras, como siempre decimos, sino, hermanos, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa de este mensajero, a pesar de que, hermanos, Dios nos ama y nosotros somos rebeldes sin vergüenza delante del Señor, Él nos ha mostrado su amor, ese amor infinito y eterno. Pero ese amor, hermanos, se va a mostrar con juicio. Por último, dice en el capítulo 4, verso 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías está prometiendo, hermanos, que los seres humanos que temen al Señor no serán esclavos del pecado. Un
poco de tiempo y serán libertados, libres. Ahora, aquí está ilustrando Malaquías, ¿cómo va a ser esa libertad? Durante el tiempo de invierno, hermanos, este pueblo de Israel, como tenían ganados, ganado ovino, vacuno, como Pastor Alfredo decía, algunos tenían burritos, ¿no? Y el más rico, hermanos, tenía camellos. Así como ustedes tienen camiones, los israelitas tenían camellos. Y los burritos, los que tenían burritos, eran los que tenían taxicitos, ¿no? Un motorito, una motito, así nomás. ¿Ya? Así más o menos era, hermanos, la forma como ellos vivían. Y mayoría de ellos tenían ganado, tenían vacas. Y esas vacas, hermanos, tenían crías. Y cuando llegaba, hermanos, el tiempo de invierno, los azotaba fuerte, hermanos, especialmente a los terneros, a las crías, para que no murieran en el frío. A los terneros los ponían en establo, calientito. Y el tiempo en que duraba el invierno, ellos estaban ahí y ahí les daban los alimentos, bien encesados y bien enjaulados. Cuando pasaba, hermanos, el invierno, el dueño los sacaba del establo. Y dice aquí, hermanos, cuando ustedes van a mirar el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerros, como terneros de la manada. Hermanos, hay una promesa de salvación, y no solo salvación, hay una promesa de libertad de pecado para nosotros. Hoy todavía, hermanos, estamos enjaulados como esos terneros. El frío nos está dando. Aún todavía, hermanos, pecamos. Aún todavía estamos sufriendo y aún nos rebelamos contra Dios. Y aún al extremo de decirle, Señor, pero ¿en qué tú me amas? Yo necesito más, tengo que seguir haciendo. Tal es nuestra actitud, hermanos, que dice el Señor, un día ustedes, si me temen, me obedecen. Si ustedes han entendido el Evangelio, ustedes van a salir de ese corral y van a saltar como esos terneros, con esa fuerza de libertad. Y cuando esos terneros salían de ese corral, saltando como corderos, hermanos, los terneros caminaban y eran libres, hermanos, y ningún invierno, ningún frío, ningún pecado podía, hermanos, derrotarlos. Nosotros seguimos batallando, hermanos, con nuestra naturaleza pecaminosa todos los días de nuestra vida. Pero, hermanos, estamos en un encierro. El Señor nos cuida y nos protege. El Señor, hermanos, nos quiere hacer perfectos. El Señor quiere que todos los días busquemos la gloria de Él, viviendo en santidad. Y no seamos hijos malagradecidos, desvergonzados, sabiendo que lo poco que tenemos, hermanos, y de lo que el Señor nos dé en cosas materiales, hermanos, nosotros debemos estar bien agradecidos y traer al Señor, como Malaquías dice, hermanos, con todo gozo y con toda alegría. Si no es así, somos malagradecidos y desvergonzados. Le estamos diciendo al Señor, Señor, ¿en qué tú me amas? Bueno, como no me amas, bueno, toma esto, lo que tú necesitas. ¿Cómo te sentirías como padre que aún has dado a tu hijo y tu hijo malagradecido ni un vaso de agua te puede dar? Es más, reclama, quiere más de lo que ha tenido. ¿Cómo te sentirías? Con razón Dios dice, hermanos, mi amor va a ser vindicado con juicio.
Yo les amo de tal manera que para que entiendan ese amor, sus pecados van a ser juzgados y castigados. Y nuestros pecados han sido, hermanos, juzgados y castigados allá en la cruz del Calvario. Tan desvergonzados hemos sido. Pero el Señor mantiene su fidelidad y mantiene su lealtad para con nosotros. Y el profeta Malaquías nos está diciendo aquí, hermanos, este pueblo de Israel así ha sido, pero Dios los ha amado. Pero no olviden que va a haber un juicio. No olviden eso. Malaquías está apuntando, hermanos, a ese amor de Dios mostrado en el Evangelio. Y ese Evangelio nos muestra a un Cristo crucificado en la cruz, recibiendo, hermanos, el castigo. Y Dios Padre haciendo juicio por nuestros pecados. Seremos libres, hermanos. Ahora estamos como esos terneros. En esa época de invierno, tal vez encesados, cumpliendo la ley de Dios, sacrificándonos. No puedo salir, porque si salgo, hermanos, el pecado, el diablo, el enemigo me va a devorar. Pero estoy aquí, cuidado por mi Señor. Y un día el Señor vendrá, nos recogerá y nos llevará. Entonces, hermanos, saldremos como estos terneros. Hermanos, ya no habrá esclavitud de pecado, libres. Libres viviremos con nuestro Señor. Pero mientras estemos aquí, no seas desvergonzado. Él nos dice: yo te he amado y te amo. Pero nunca digas: Señor, ¿con qué me has amado? Cumple, cumple, obedece. Tu obediencia sea tan robusta, tan engordada, de tal manera que, hermano, te sientas en un corral protegido en las manos de un Señor y un Dios, que ni la muerte, ni el Hades, ni nadie va a separarnos de ese amor. Y un día Él nos liberará. Un día le veremos cara a cara a nuestro Señor. Saltando y felices nos gozaremos. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, enjaulados como ese ternero, hermanos, seamos agradecidos, humildes a nuestro Señor. Amén, hermanos. Si tu actitud y tu carácter es como este pueblo, que a pesar que sabes que Dios te ama, y tú reclamas, y es más, ni siquiera le crees, ven a Cristo. Ven a Él. El mensajero hizo y preparó el camino. Y Dios hizo carne y murió en la cruz. Ven a Él. Y reconoce tus pecados, tus rebeliones. Sabes que Dios ha elegido a sus hijos. Sabes que debes vivir en un matrimonio santo, agradable al Señor. Cumple. Sabes que no debes torcer lo que debes sacrificar a Dios. No debes llevar tu vida cristiana muy ligera como llevaron estos. No, un bececito, un corderito tuertito o sin orejita, con defectito, no pasa nada. Y los pastores, sí, está bien, dejando nomás que pasen las cosas. No. El Señor está buscando, hermanos, hijos que en verdad muestren su salvación, y esa salvación que han recibido no por su forma de ser, ni su carácter, ni sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él nos demostró. Por un lado amor, y por otro lado, hermanos, juicio, justicia. Se hizo justicia por nuestros pecados. Dios se agrada de ese tipo de creyentes que temen a su Señor. Dios viene, el Señor viene, hermanos, y pronto terminará esto. Mientras sea así, vivamos
en las manos de nuestro Señor, como Él dice, y creamos lo que Él nos dice.